Bienvenidos. En este video vamos a hablar de los parámetros de la fuente, vamos a ver cuáles son y vamos a dedicarnos principalmente a entender cuál es la magnitud de un sismo y las diferentes formas que existen para medirlo. Comencemos. Cuando ocurre un sismo, nos interesa conocer cuáles son los parámetros de la fuente, es decir, cuáles son las características físicas de la falla que dio origen al movimiento. Una de las primeras cosas que nos interesa conocer son las dimensiones físicas de la ruptura. Regularmente estas las aproximamos como una ruptura rectangular o una ruptura circular, particularmente para sismos pequeños. Nosotros podemos conocer cuál sería el largo y el ancho de la ruptura, que va a estar limitada por las características geológicas de la zona. Otro parámetro importante son los mecanismos focales, el cual nos va a indicar cuál es la orientación en 3 dimensiones de la falla que dio origen a este sismo. Además vamos a tener la directividad, la cual me indica cuál es la dirección preferencial en la que se radió la mayor parte de las ondas sísmicas y la caída de esfuerzos. Es decir, cuando ocurre un sismo tenemos un esfuerzo inicial que está acumulado en la falla. Después de ocurrir el sismo, parte de estos esfuerzos se liberan, pues tenemos una diferencia entre los esfuerzos iniciales y los esfuerzos finales después de haber ocurrido el sismo. Y por último, pero tal vez el parámetro más importante desde el punto de vista social, es la magnitud de un sismo. A diferencia de lo que conocemos de manera regular a través de los medios de comunicación, existen diferentes escalas con las que nosotros podemos medir un sismo. Una de ellas es la magnitud local, también conocida como la escala de Richter, que como veremos a continuación, es una escala que únicamente aplica para el caso de California. Tenemos la magnitud de ondas de cuerpo, en la cual analizamos, como su nombre lo dice, las ondas de cuerpo, la magnitud de coda, o también conocida como magnitud de duración, en la que vemos cuánto dura el movimiento producido por el sismo, y la magnitud de momento, que nos permite medir sismos prácticamente de cualquier magnitud. Vamos a ver que estas relaciones que existen de todos estos tipos de magnitudes son totalmente empíricas, van a depender de constantes que son particulares para el lugar en el que está ocurriendo y dependen también del azimut. Estaciones ubicadas en diferentes azimuts nos van a dar diferentes valores para cada una de estas magnitudes, por lo que es necesario tener un valor promedio determinado en diferentes azimudes. Y también vamos a ver que pueden llegar a ser negativos. Y por último, a lo que nos interesa conocer a los científicos, particularmente después de la ocurrencia de estos grandes sismos como el sismo de Indonesia en el 2004 o el sismo de Tohoku en el 2011, cuál es la magnitud máxima que puede alcanzar a tener un sismo. Históricamente sabemos que de manera instrumental, sabemos que el sismo de 1960 en Chile ha sido el sismo que ha producido una mayor magnitud registrada, que fue de magnitud 9.5. Empezamos con esta primera magnitud, que es la magnitud local, también conocida como escala de Richter, propuesta por Charles Richter en 1935, como una necesidad para transmitir al público cuál era la magnitud, de una manera relativamente sencilla, de un sismo. Esto se basa en 2 parámetros. Uno es la diferencia en los tiempos S menos P, que como sabemos nos va a dar la distancia a la cual ocurrió el sismo, y la otra es la amplitud máxima medida a través de un sismómetro que se contaba en ese momento del estado de California, que es el sismómetro Wood-Anderson. De tal manera que si nosotros conocemos estos 2 valores, podemos trazar una línea que una el punto del lado izquierdo, que me va a dar la distancia al sismo, basado en el tiempo S menos P, y la amplitud que nosotros medimos. Y si hacemos una línea, vamos a obtener una línea que va a cruzar esta escala intermedia, que me va a dar la magnitud de un sismo. Como lo mencioné anteriormente, es necesario hacerlo para un gran número de estaciones, preferentemente a diferentes azimudes, de manera que podamos estimar un valor promedio de la magnitud local. Este es el sismómetro que se utilizó para determinar esta magnitud, que es la magnitud local o la escala de Richter, que es el sismómetro Wood-Anderson. Y esta es una ecuación empírica, como lo mencioné, que tiene algunas constantes, 2.76 y 2.48, que dependen de la geología particular del lugar, en este caso el estado de California, y A va a ser la amplitud registrada por este instrumento a 0.8 segundos, que es la frecuencia de resonancia de este sismómetro. Delta va a ser la distancia en kilómetros,
Y las constantes van a depender tanto de la profundidad del sismo como de la geología regional. Por lo que esta relación es únicamente válida en el estado de California y no es apropiado utilizarla para otras partes del mundo. Además, se requiere utilizar un sismómetro como este o hacer la conversión de un sismómetro actual a un sismómetro de tipo Wood-Anderson. La siguiente magnitud es la magnitud de ondas de cuerpo o magnitud MB. Para estimar esta magnitud, como su nombre lo dice, necesitamos conocer la amplitud de las ondas de cuerpo, en este caso la onda P, y es válida para estimar sismos hasta una distancia de 100 grados, lo cual es aproximadamente unos 11.000 kilómetros de distancia. Pero para esto hay que determinar esta función Q que se muestra en sus pantallas. Como ven, es una función bastante compleja y que va a depender de la geología del lugar y va a depender también de la profundidad del sismo. Entonces, en un eje tenemos la profundidad y en el otro eje tenemos la distancia. Una desventaja de utilizar este tipo de magnitud es que se va a saturar para sismos mayores a 6.2. Si tenemos sismos, por ejemplo, de magnitud 7 o 7.5, si utilizamos esta magnitud, nos seguirá dando el valor de 6.2. Otro tipo de magnitud propuesta en 1945 por Gutenberg, colega de Charles Richter, es la magnitud de onda de superficie, que como ven también es una relación empírica que depende de constantes que no tienen ninguna justificación basada en leyes físicas, sino depende de datos observados. En este caso vamos a medir la amplitud de las ondas de Rayleigh a la frecuencia dominante de 20 segundos y vamos a medir la amplitud 0 a pico, después de remover la respuesta del instrumento. Este tipo de magnitud se va a saturar para grandes sismos mayores a 8.3, es decir, un sismo de magnitud 8.5, 8.8 me dará también como resultado un sismo de magnitud 8.3, por lo que no se recomienda utilizarse para medir grandes sismos. En el caso contrario, para medir sismos pequeños, la magnitud más comúnmente utilizada es la magnitud de coda o también conocida como magnitud de duración. En este caso vamos a medir cuál es el tiempo que tarda en recuperar el nivel que tenía de ruido. En este caso no vamos a observar la amplitud máxima de las ondas sísmicas observadas, sino la duración del sismo. Y vamos a definir la duración del sismo de la siguiente manera. Primero vamos a medir el nivel de ruido antes de la llegada de la onda P y después vamos a medir el tiempo que tarda en regresar a 2 veces el nivel de ruido observado antes de la llegada de la onda P. Al igual que las otras escalas de magnitud, va a depender de constantes empíricas y de la distancia a la cual ocurre el sismo. Actualmente la forma más estandarizada de medir la magnitud de un sismo es a través de la llamada magnitud de momento, la cual se basa en parámetros físicos de la ruptura para asignar un valor a la magnitud del sismo. En su forma más simple se puede calcular de la siguiente manera. Tendríamos que multiplicar mu, que es el módulo de cizalla, por el área, por el desplazamiento en la falla. Si analizamos las unidades, dependiendo del sistema de unidades que ustedes estén utilizando, podemos medirlo ya sea en newtons por metro o en dinas por centímetro. Una vez obtenido este valor mu0, que típicamente es un valor bastante grande, podemos aplicar alguna de estas dos ecuaciones dependiendo en qué unidades lo hayan obtenido y obtener así la magnitud de momento, que se denota por la letra m subíndice w. Otra forma de obtener el momento sísmico es a través del espectro de la onda P. Si nosotros analizamos el espectro de la onda P, obtenemos su transformada de Fourier después de corregir por la respuesta del instrumento la atenuación, los efectos de sitio y los efectos de trayectoria, nosotros podemos analizar que va a tener un nivel a frecuencia 0 y ese nivel a bajas frecuencias, idealmente frecuencia 0, me va a dar la magnitud de momento del sismo que estamos analizando. Vean que en este caso, esta magnitud de momento no se satura a diferencia de la magnitud de ondas de superficie o la magnitud de ondas de cuerpo. Otra forma de analizar comparativamente la magnitud de momento es comparando las áreas de ruptura. Como vimos, esta ecuación depende del desplazamiento, el cual no varía en varios órdenes de magnitud, pues sí varía de algunos centímetros hasta algunos metros, como el caso del sismo de Tohoku, que llegó a tener desplazamientos, dependiendo del modelo que utilicemos, entre 50 a 80 metros. Lo que sí varía enormemente en varios órdenes de magnitud es el área de ruptura. Supongamos que nosotros escalamos estas áreas de ruptura y representamos gráficamente las áreas de ruptura de algunos de los sismos más importantes
que hemos tenido. Vemos que el círculo mayor corresponde al sismo de Chile de 1960 y podemos compararlo con otros sismos como es el sismo de Tohoku, el sismo de México de 1985 o el sismo de Haití del 2010. Como verán, los daños producidos por estos sismos no son proporcionales al área de ruptura. Por ejemplo, el sismo de Haití, que es un sismo relativamente pequeño, produjo la muerte de casi 250.000 de personas. Por último, veamos cómo se comparan estos valores para sismos ocurridos en el estado de California y el sismo de Alaska de 1964 y el sismo de Chile de 1960. Si analizamos la magnitud de ondas de cuerpo, vemos que tienen valores de 5.4, 6.2. Sin embargo, para estos grandes sismos, vemos que la saturación que ocurre. Veamos qué pasa si ahora analizamos la magnitud de ondas de superficie. Entonces vemos que, por ejemplo, el sismo de Loma Prieta de 1981 tiene una magnitud de 7.1, el sismo de San Francisco de 1906 tiene una magnitud de 7.8. Sin embargo, ahora tenemos saturación para estos grandes sismos de Alaska y Chile. Ahora veamos cómo se compara con la magnitud de momento. En este caso podemos medir de manera más adecuada estas grandes rupturas de los sismos de Alaska y de Chile, en el que obtenemos valores de magnitud de momento de 9.5 y 9.8. Veamos cómo son las áreas de estos sismos. Para el sismo de San Fernando de 1971 tiene unas dimensiones aproximadas de 20 kilómetros de largo por 14 de ancho, en comparación con este gran sismo de Chile, que tiene un área de 800 kilómetros de largo por 200 de ancho y alcanzó desplazamientos de hasta 21 metros, que es muy superior a lo que regularmente observamos para sismos más pequeños, que son típicamente del orden de 1 metro. El momento sísmico, como ven, es un número bastante grande, típicamente con exponentes de 10 a la 20 hasta 10 a la 30. Es todo por este video. En el próximo video vamos a ahondar más en el momento sísmico y en el tensor de momento sísmico.